Tom Dwan se ha enfrentado a leyendas del póker, ha visto a través de faroles y ha jugado botes que valen más que las casas de la mayoría de las personas sin siquiera sudar. Pero en mayo de 2025, el mundo del póker fue tomado por sorpresa. Esta vez, el juego no era póker de altas apuestas, era algo mucho más personal y mucho más serio. Las cartas se habían ido. Las fichas no importaban. Dwan había sido hospitalizado, involuntariamente. Todo comenzó con un tuit críptico publicado el 9 de mayo de 2025. Solo 3 palabras, pero el impacto fue inmediato y escalofriante. ¿Estoy seguro? De Tom Dwan fue alarmante. Esto no era un meme ni una promoción. Se leía como un grito de ayuda algo confuso. En cuestión de horas, los foros de póker se encendieron. Profesionales, fanáticos y seguidores de toda la vida hicieron la misma pregunta. ¿Qué está pasando con Tom Dwan? Pero no solo amigos y fanáticos habían notado el inquietante tuit. Solo unos días después, los rumores se confirmaron. Dwan había sido detenido involuntariamente en el Reino Unido bajo la sección 2 de la Ley de Salud Mental que permite a las autoridades retener a alguien hasta 28 días para evaluación si se cree que representa un riesgo para sí mismo o para otros. Las cosas estaban sucediendo rápidamente, pero para el público del póker no se conocían muchos hechos, la llamada que nadie vio venir. Dwan había estado en Londres, supuestamente alojándose cerca del distrito de Mayfair. Aunque la historia completa sigue siendo confusa, múltiples fuentes cercanas a la situación dicen que alguien del círculo íntimo de Dwan, posiblemente un amigo o asociado, llamó a las autoridades después de una conversación perturbadora. Si fue una preocupación genuina o un exceso legal, todavía está bajo escrutinio. En el Reino Unido, ser internado no es un asunto ligero. Los profesionales de salud mental y las fuerzas del orden pueden detener a alguien involuntariamente si 2 médicos y un profesional de salud mental aprobado están de acuerdo. Está destinado a prevenir, pero cuando se aplica a alguien como Dwan, quien ha sido conocido por su intensidad y comportamiento sin filtros, crea una controversia inmediata. Internado. A finales de abril, Tom Dwan fue ingresado en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad. Durante días estuvo aislado del mundo, sin teléfono, sin internet y sin forma de contactar con el exterior. Bajo constante observación, se convirtió en un paciente irreconocible del audaz Dur que una vez engañó a leyendas como Phil Ivey y Patrick Antonius. Los fanáticos se quedaron actualizando las redes sociales, buscando novedades, pero no había ninguna. El hombre que una vez dominó las mesas de apuestas altas de Full Tilt había desaparecido tras las paredes del hospital y todos tenían muchas preguntas. Acabo de salir del Centro de Salud Mental Park Royal después de hablar con Tom Dwan. Está claramente bajo la supervisión del NHS aquí en Middlesex, justo afuera de Londres. Hablé con él durante unos 15 a 20 minutos. Me habló extensamente sobre lo que cree que ha pasado. Puedo asegurarles que él se ve bien, parecía físicamente ileso. Y como dije, probablemente en el lugar exacto para seguir mejorando, sin escape. Durante la mayor parte de su carrera en el póker, Dwan prosperó bajo presión, se hizo un nombre en el caos. Pero esto no era un juego. No había un oponente al que engañar, ni una carta del río que lo salvara. El mundo del póker seguía volviendo a ese tuit. Estoy a salvo. Era paranoia, un momento de inestabilidad mental, o era una advertencia, una señal de que algo real y peligroso se estaba desarrollando tras bambalinas. Aunque la duración exacta de la detención de Tom Dwan sigue sin confirmarse, se cree que fue retenido al menos durante el periodo inicial de evaluación de 72 horas. Después de su supuesta liberación, la especulación solo se hizo más fuerte y justo cuando el mundo del póker comenzó a exigir respuestas, empezaron a surgir rumores de una posible demanda. Todo en contra del sistema. A medida que los susurros se convirtieron en titulares a finales de mayo de 2025, quedó claro que la detención de Dwan en el Reino Unido no era solo un asunto privado de salud mental, estaba a punto de convertirse en una lucha pública. Detrás de escena, fuentes cercanas a Dwan insinuaron que se estaba tomando acción legal. Lo que comenzó como preocupación por su bienestar se había transformado en algo completamente diferente, un enfrentamiento de alto riesgo entre la libertad personal y la autoridad del Estado. En el Reino Unido, ser sancionado bajo la Ley de Salud Mental permite al gobierno detener a alguien en contra de su voluntad, incluso sin cargos criminales, si se considera que es un riesgo potencial. Pero, ¿qué sucede cuando ese poder se utiliza en alguien que dice que no necesitaba ayuda? ¿Que dice que fue objetivo de manera injusta?
Duan siempre ha sido conocido por su calma bajo presión, su capacidad para leer una situación y contraatacar sin miedo, y ahora parece que está tomando el mismo enfoque con las personas que lo pusieron en una habitación de hospital sin su consentimiento. La comunidad de póker observó con fascinación asombrada mientras comenzaban a surgir los primeros informes de una posible demanda. Esto no era solo un regreso. Esto era guerra. Buscamos en internet para encontrar las historias de póker más locas. Ahora es tu turno de ayudar. Dale a me gusta y suscríbete para seguir con el contenido épico de póker. La demanda. Según se informa, Tom Dwan, a través de representación legal, está preparando una demanda contra las autoridades o individuos responsables de su hospitalización involuntaria. El objetivo exacto del caso permanece en secreto, pero fuentes sugieren que podría involucrar tanto al sistema de salud mental del Reino Unido como a partes privadas, posiblemente incluso amigos que pudieron haber desencadenado la detención. Entonces, la pregunta ahora es, ¿fue esta una intervención legítima para alguien en crisis o fue, como sugiere la supuesta estrategia legal de Dwan, un exceso masivo, un mal uso de la ley psiquiátrica que le robó su libertad, su privacidad y su reputación? El caso legal puede depender de varias preguntas clave. ¿Fue la detención legal según los estándares de la Ley de Salud Mental del Reino Unido? ¿Aquellos que dieron la alarma tenían razones válidas o motivos ocultos? ¿Se le dio a Dwan el debido proceso o simplemente fue arrastrado por un sistema que no entiende a personas como él? Si el caso avanza, podría revelar verdades incómodas, no solo sobre la ley de salud mental en el Reino Unido, sino sobre lo fácilmente que alguien puede perder el control de su vida con solo una llamada telefónica y una afirmación vaga. Para Dwan, esto no se trata de venganza, se trata de justicia y de restaurar la imagen de un hombre que una vez dejó al mundo del póker asombrado, pero luego vino la bomba. Drogado durante días. De la nada, una serie de mensajes frenéticos y sin filtro inundaron las redes sociales. Tom Dwan, una de las leyendas más elusivas del póker, afirmó que lo habían encerrado en un centro psiquiátrico de Londres en contra de su voluntad. Pero esto no era una retención de 72 horas. Según Dwan, estuvo atrapado durante 10 días, drogado, aislado y despojado de todos sus derechos básicos. Dijo que le rompieron una costilla, le dañaron la mano, le confiscaron el teléfono y borraron sus intentos de pedir ayuda. Pero la acusación más inquietante: sus supuestas actualizaciones habían sido forzadas mientras estaba bajo fuerte sedación. Dice que nunca consintió el tratamiento, que fue efectivamente un prisionero, medicado y silenciado por más de una semana. Este tuit fue forzado de mí. Restringen a las personas y les inyectan drogas. Se suponía que me devolverían el teléfono después de 5 a 10 minutos. Terminé sin tener acceso durante más de 2 semanas. Obviamente juzgué mal algunos detalles y me volví paranoico con algunas cosas. ¡Estuviera una pledge lo antes posible! Esto no era Dur fanfarroneando. Estas eran las palabras de un hombre que creía que estaba siendo químicamente sometido, sedado al silencio. Un día después, un giro extraño, un mensaje tranquilo desde su cuenta. Me siento mejor. Ahora está amenazando con acciones legales. Dice que sus derechos fueron ignorados, su voz robada y su mente deliberadamente nublada, tiempo fuera forzado. Tom Dwan no se alejó del tapete porque quisiera. Fue sacado físicamente, legalmente y públicamente. Para alguien que una vez jugó 10,000 manos a la semana en línea, que viajó por el mundo persiguiendo los juegos privados más grandes en Macao, Las Vegas y más allá, que le dijeran que se quedara quieto pudo haber sido la parte más cruel. Quisiera o no ayuda, estuviera o no justificado, el resultado es el mismo. Tom Dwan fue retirado de la mesa sin tener la oportunidad de descartar sus propias cartas, y ahora se queda con una pregunta que pocos profesionales tienen que hacerse: ¿cómo se ve el regreso? Aunque Dwan puede estar preparándose para una batalla legal hoy, esta no es la primera vez que se encuentra atrapado en un lío sin una salida fácil. Mucho antes de la retención psiquiátrica, hubo otro capítulo inquietante en su legado, uno que comenzó con confianza, pero terminó en silencio, deuda y decepción. Hablemos del desafío Dur, el desafío que se escuchó en todo el mundo. Era 2009 y Tom Dwan no era solo una estrella en ascenso. Era la fuerza gravitacional que atraía al póker en línea hacia una nueva era. Bajo el nombre de usuario Dur, Dwan estaba redefiniendo cómo se veía la agresión. Estaba haciendo 3 apuestas ligeras, ejecutando faroles de triple barril y tratando oscilaciones de millones de dólares como si fueran lanzamientos de moneda. No tenía miedo y quería que el mundo lo supiera.
Entonces, hizo algo insensato. Retó al mundo del póker a una guerra 1 contra 1. 50,000 manos, apuestas de $200 a $400. Y el extra, una apuesta adicional de $1,500,000 si alguien lo vencía. Solo se arriesgaba a ganar $500,000 a cambio. No se trataba solo de dinero, se trataba de dominio, legado, marca. Dwan no quería ganar. Quería humillar a sus oponentes en público, con Full Tilt Poker como escenario y decenas de miles de espectadores observando. Y el mundo del póker mordió el anzuelo. Los jugadores se alinearon para intentarlo. Patrick Antonius, Phil Ivey lo consideraron. También lo hizo David Benjamine. Pero serían dos jugadores, uno que entró temprano y otro que se negó a salir, los que cambiaron el legado del desafío. Antonius se retira, Jungleman no. Patrick Antonius fue el primero en el ring. Elegante, calculador e imperturbable, Antonius no era ningún novato. Aceptó las condiciones, se sentó y comenzó a intercambiar golpes con Dwan. Por un tiempo parecía una verdadera rivalidad, pero el impulso cambió. Después de casi 40,000 manos, Dwan estaba arriba por más de $2 millones y Antonius se retiró. El enfrentamiento se desvaneció sin un final oficial, pero pocos dudaron de quién había ganado. Dwan parecía un genio absoluto del póker que podía vencer a cualquiera. Luego vino Daniel Jungleman Cates. Cates no solo era un jugador hábil, era una máquina. Analítico, implacable y absurdamente concentrado. A Jungleman no le importaba la reputación de Dwan. Vino a ganar y comenzó a lanzar golpes desde el principio. En menos de 20,000 manos, Jungleman había acumulado una ventaja de más de $1,200,000, un déficit enorme para Dwan, quien alguna vez parecía intocable. ¿Qué lo empeoró? Cates no estaba teniendo suerte, estaba superando a Dwan mano tras mano. La audiencia en línea lo notó, las tornas habían cambiado, la leyenda estaba contra las cuerdas. Y luego, justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Tom Dwan desapareció. Sin anuncio formal, sin continuación programada, solo largos silencios, tweets ocasionales y algunas manos jugadas torpemente años después que se sentían más como una obligación que como una competencia. Jungleman seguía esperando y esperando. El mundo del póker seguía preguntando, ¿va a terminar alguna vez? La gran desaparición. Siguieron excusas. Dwan mencionó viajes, obligaciones personales, la dificultad de programar. Apareció en Macao, se rumoreaba que estaba jugando partidas privadas de apuestas ultra altas contra empresarios chinos adinerados. Hizo algunas raras apariciones en televisión, pero el desafío, congelado en el tiempo. Pasaron años y Jungleman, ya no el joven novato, ahora una fuerza por derecho propio, finalmente habló. Confirmó lo que la comunidad había sospechado durante mucho tiempo. Dwan no solo estaba atrasado, debía dinero. Dinero real, por incumplimiento de contrato, por apuestas paralelas, por promesas rotas. Y mientras estamos en el tema de las deudas pendientes, uno de los ejemplos más infames fue Tom Dwan debiéndote dinero durante mucho tiempo después de que el enfrentamiento entre ustedes nunca terminó. ¿Cuál es la actualización sobre eso? ¿Está todo pagado? No está todo pagado, pero mira, así que Tom al menos está como poniendo esfuerzo en tratar de cumplir con sus deudas, así que como no es 100% malo porque está haciendo algunas cosas. Y en algún momento definitivamente empeoré las cosas al estar un poco demasiado enojado con él. Todavía me cuesta un poco saber cuándo expresar enojo con la gente. Sí, ahora, quiero decir, quieres que le vaya bien. Este es uno de esos casos donde como quieres que él como gane dinero o lo que sea. No queremos que todos ganen. Creo que ese es el plan, pero ahora el Black Friday ha pasado, pero el desafío Dur permaneció como un fantasma atado al nombre de Dwan, una leyenda convertida en responsabilidad. No era solo el tipo que desafió al mundo, era el tipo que no terminó lo que empezó. El mundo del póker nunca olvidó el brillo, pero tampoco perdonó el silencio. Y con cada año que pasaba, el mito de Tom Dwan, el fenómeno intrépido, se volvía más difícil de separar del hombre que se alejó. ¿Y qué tiene que decir Jungleman sobre todo esto? Dur desacreditado. A mediados de la década de 2010, Tom Dwan había pasado de ser una sensación en línea a un enigma. Su mística, antes basada en jugadas audaces y faroles brutales, comenzaba a transformarse en algo diferente. Frustración, sospecha, decepción. La comunidad en línea que una vez lo idolatró comenzó a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué no ha terminado el desafío? ¿Por qué no se dirige a Jungleman públicamente? ¿Y cómo puede alguien tan venerado simplemente desaparecer de la responsabilidad?
Duan había construido su imperio sobre la imprevisibilidad y la confianza, pero cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias, se retiró sin mostrar su mano. Los fanáticos que crecieron admirándolo comenzaron a cambiar su lealtad hacia jugadores que se presentaban, se enfrentaban y cumplían su palabra. Un bankroll en ruinas. La caída de Tom Dwan no fue televisada, fue susurrada. Después de desaparecer del juego público en línea, Dwan informó que cambió su enfoque a juegos privados de altas apuestas en Macao y Manila, donde los botes eran más grandes, las luces más tenues y el dinero fluía en silencio. Pero con esos juegos vinieron rumores, fluctuaciones masivas, pérdidas de 7 cifras y una realidad brutal. La ventaja que una vez hizo a Dwan peligroso ya no era exclusiva. Todavía era respetado. Todavía temido por algunos, pero ya no confiaban en él de la misma manera. Pero como cualquier viaje salvaje, la historia de Tom Dwan no es solo de altibajos. Antes de las controversias y el caos, Dwan era temido por una razón. Era brillante. No solo jugaba al póker, lo transformó. Retrocedamos a los momentos que hicieron de Dur una leyenda. La bola de demolición en línea. Antes de ser una leyenda de las altas apuestas, Tom Dwan, conocido en el mundo como Dur, era un huracán del póker en línea. Iniciar sesión en Full Tilt Poker a mediados de los años 2000 era como entrar al patio de juegos de Dwan. ¿Su arma preferida? Heads Up No Limit Hold'em en apuestas altísimas. Con solo 21 años, se enfrentaba regularmente y a menudo humillaba a leyendas como Phil Ivey, Patrick Antonius e incluso Victor Isildur Nup Blom. Dwan una vez convirtió un depósito de $50 en más de $5 millones. No solo estaba venciendo a la gente, estaba redefiniendo cómo se podía jugar el juego. Su estilo hiperagresivo, líneas extrañas y faroles audaces convertían cada mano en un momento destacado. Y mientras el mundo en línea aún se ajustaba a la agresión estándar, Dwan estaba años luz por delante, empujando pilas en situaciones que hacían sudar frío a los teóricos del GTO, el brazalete de la WSOP que se le escapó. Si hay un paradoja en la carrera de Tom Dwan, es esta. Es uno de los jugadores más temidos y respetados de todos los tiempos y nunca ha ganado un brazalete de la Serie Mundial de Póker. No es por falta de intentos. En 2010, Dwan estuvo a punto de conseguir su primer brazalete en un evento de $1,500 de No Limit Hold'em. Terminó en segundo lugar entre casi 2,500 jugadores, perdiendo en el mano a mano contra Simon Watt. El momento fue electrizante, no solo por el dinero, sino por las apuestas paralelas que dependían de que Dwan finalmente ganara un brazalete. Se rumorea que si Dwan lo hubiera logrado, podría haber ganado millones más en apuestas de proposición de algunos de los nombres más grandes del póker. Todos, desde Phil Ivey hasta Mike Matusow, estaban pendientes del resultado. Pero el destino tenía otros planes. A pesar de docenas de cobros en la Serie Mundial de Póker y de llegar lejos en eventos de alto nivel en todo el mundo, el brazalete sigue siendo esquivo. Y de alguna manera, esa pieza faltante solo ha añadido a la leyenda de Tom Dwan, un hombre tan temido que no necesita un trofeo para demostrarlo. El farol de $1 millón. En 2009, Tom Dwan realizó uno de los faroles más audaces en la historia del póker televisado. El escenario, el juego de efectivo de $1 millón de Full Tilt. Las apuestas, $500 a $1,000 con una compra mínima de $200,000. Dwan se enfrentó a Sammy George en una mano que se ha convertido en material de leyenda. Con nada más que un 7 alto, Dwan apostó 3 veces en un bote que se infló a más de $500,000. George tenía la pareja más alta y se retiró. La mesa quedó en un silencio atónito. Cuando Dwan mostró sus cartas, incluso los profesionales experimentados no pudieron evitar sonreír con incredulidad. Si tuviera las nuts, no lo jugaría así, bromeó. Pero la verdad era obvia. Muy pocas personas en el mundo intentarían ese farol, y mucho menos lo harían funcionar. Esa mano consolidó su estatus como el rey del caos controlado. No fue suerte, fue sincronización, valentía y un coeficiente intelectual de póker de otro nivel. Asegúrate de dar me gusta y suscribirte para no perderte un bad beat increíble, una pelea épica de póker o una victoria legendaria. Gracias por ver.